¿En serio? No estaba yo, nomás cuando empecé a hablar se metió una maestra. Y pues ya nomás dejé de hablar y se salió otra vez. Pero no participó en nada, nomás yo creo que, a ver qué decía yo. Listo, Jorge. Si quieres, puedes ir compartiendo pantalla. Déjame ver si Sí, ahora ya está listo. muy bien. Bueno, es que tengo una vecina que tiene música puesta, no sé si se escucha mucho la música. No, de hecho, fíjate que no. No se No escucha estaría tan tan, no estaría tan mal música de fondo. bueno. Pone más alegres, más motivados. Este, pero no, desafortunadamente no se escucha. Bueno, la próxima vez le dices que le suba un poquito más. Le subo un poquito más. Pues sí. Hombre, está bien buena tu presentación, Jorge, está bien perrona. Gracias, doctor. Que sí, échale, aquí estoy. Más pausadito, por favor. ¿Ya comienzo? Sí, por favor. Bueno, estamos viendo lo que viene siendo la estructura del cerebro, ¿verdad? Cómo se encuentra estructurado el cerebro. En este caso nos está diciendo cómo se encuentra formado, qué es lo que compone al cerebro, ¿verdad? En este caso tenemos que las partes que componen a nuestro cerebro, pues tenemos al tálamo, tenemos lo que viene siendo el tálamo. Aquí vemos el cerebro y dónde se ubica el tálamo. Y luego enseguida vamos a ver cuál es la función que realiza cada uno de los componentes que forman a la estructura del cerebro. Y luego tenemos lo que viene siendo lóbulo parietal, lóbulo occipital, tenemos lo que es el cerebelo, tenemos lo que es el tallo cerebral, lóbulo temporal, hipocampo, amígdala, y tenemos el hipotálamo. Luego nos menciona lo siguiente, dice, principales estructuras cerebrales. Estas son nuestras principales, y luego pues ahí viene la información de dónde fue extraída esta imagen, ¿verdad? Y luego comenzamos con lo que es una estructura del cerebro. La introducción, ¿verdad? Un pequeño intro de lo que viene siendo esta estructura del cerebro. Dice que el cerebro de un ser humano adulto pesa aproximadamente 3 libras, y tiene el tamaño de un melón o de una toronja grande. Tolson 2006, Wolf 2001. Su cobertura externa presenta una serie de pliegues y una base arrugada, como la de una coliflor. Se compone principalmente de agua, o sea, 78% es agua, grasas y proteínas. Su textura suele ser suave. Bueno, en la figura anterior que acabamos de ver, se muestran las principales estructuras cerebrales que participan en el aprendizaje. O sea, que para que podamos aprender, cada una de las estructuras del cerebro pues tiene una función, ¿verdad?, que realizar para que pueda aprender el ser humano. Y luego por aquí nos menciona lo que viene siendo lo que es la corteza cerebral. ¿Cuál es la función que tiene la corteza cerebral en la estructura del cerebro, ¿verdad? Entonces nos dice lo siguiente. La corteza cerebral, el cerebro está cubierto por la corteza cerebral. O sea, la corteza cerebral, como nos menciona, viene siendo una capa que cubre a nuestro cerebro, que es una capa delgada con un grosor similar al de la cáscara de una naranja, menos de 1/4 de pulgada. La corteza cerebral es la materia gris arrugada del cerebro. La corteza cerebral contiene 2 hemisferios, tiene el derecho e izquierdo, cada uno de los cuales se compone de 4 lóbulos. O sea, tiene 4 lóbulos, o sea, está compuesta por 4 lóbulos, que es el occipital, el parietal,
temporal y frontal. La corteza es el área central involucrada en el aprendizaje. Y fíjense lo que nos menciona. ¿Qué es lo que hace la corteza? Es el área central involucrada en el aprendizaje y el proceso sensorial. Bien. Luego continuamos con la siguiente parte del cerebro, que viene siendo tallo cerebral y formación reticular. ¿De qué se encarga esto? Se encarga de las funciones del sistema nervioso. Ay, se me olvidó lo que era la... Es el sistema autónomo. Autónomo, perdón, sistema nervioso. Sistema nervioso autónomo. Sí, perdón. Del sistema nervioso autónomo, involuntarias por medio de su formación reticular, que es una red de neuronas y fibras encargadas de regular el control de funciones corporales básicas como la respiración. O sea que el tallo cerebral, como aquí nos menciona, nos está diciendo que es un conjunto o una red de neuronas que son las que se van a encargar de regular funciones corporales. Nos menciona lo que viene siendo la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y el movimiento ocular. O sea, el movimiento ocular. No sé si el movimiento ocular se llama la y el gusto. Ok. Bien. Sí, pues se Y refiere al luego, bueno, movimiento eso es lo ocular. que, la función que tiene. Ah, Sí, se refiere ¿verdad? al movimiento, a los movimientos oculares involuntarios, ¿verdad? Como los que se suceden, por ejemplo, en el enfoque o los que se suceden durante la noche. Todo esto, el sistema nervioso autónomo, es el que se encarga de esas funciones que, que son que funcionan por sí solas. O sea, tú cuando estás dormido, pues no le dices al corazón, oye, no dejes de latir porque si dejas de latir me muero. ¿Eh? Ujú. Estás toda la noche ahí atento que no se te pare ahí porque vas a decir, no, déjame darte un masajillo ahí para que sigas andando. Y la respiración y la digestión, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Ajá. adelante, doctor, adelante. Muy bien. Y luego tenemos la siguiente parte, que es el cerebelo. ¿Qué es lo que hace el cerebelo en nuestro cerebro? Regula el equilibrio corporal, el control muscular, los movimientos y la postura del cuerpo. Aunque estas actividades están principalmente bajo control consciente y, por lo tanto, en el dominio de la corteza. Esta última no cuenta con todo el equipo necesario para regularlas, por lo que debe trabajar en conjunto con el cerebelo para la coordinación de movimientos. Ok, tenemos el tálamo e hipotálamo. Arriba del tallo cerebral se encuentran dos estructuras del tamaño de una nuez, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo actúa como un puente por el cual se envía la información desde los órganos de los sentidos, con excepción del olfato, hacia la corteza. El hipotálamo forma parte del sistema nervioso autónomo y controla las funciones corporales necesarias, como sueño, sensación de hambre. ¿Ok? El hipotálamo también es responsable del incremento en la frecuencia cardíaca y la respiración que experimentamos cuando nos asustamos o nos sentimos estresados. La amígdala. ¿Qué es lo que hace la amígdala? La amígdala participa en el control de las emociones. O sea, participa en el control de las emociones y la agresividad. La información sensorial, exceptuando al olfato, que viaja directamente a la corteza. Va al tálamo, el cual a su vez envía la información al área apropiada de la corteza y a la amígdala. La función de la amígdala consiste en evaluar qué tan peligrosa es la información sensorial. Si reconoce un estímulo potencial dañino, envía
una señal al hipotálamo que provoca cambios emocionales antes. Ajá. Ahí podría ser como cuando nos asustamos, ¿no? O sea, cuando vemos una situación de riesgo o que nos está por pasar algo, ahí es cuando se activa lo que es la amígdala, ¿verdad? Que produce esa sensación de pánico o de sentirnos atemorizados por algo. No sé, lo veo por ese lado. Sí, muy bien. Y luego tenemos el hipocampo. El hipocampo es la estructura cerebral responsable de la memoria del pasado inmediato. O sea, el hipocampo es el responsable de la memoria del pasado inmediato. O sea, el pasado más reciente, lo que hemos vivido más recientemente. ¿Cuánto dura el pasado inmediato? Como veremos en el capítulo 5, bueno, y dice que se va a tratar en el capítulo 5. No existe un criterio objetivo sobre lo que constituyen la memoria inmediata y la memoria a largo plazo o permanente. Al parecer, el hipocampo ayuda a establecer la información en la memoria a largo plazo que reside en la corteza, pero continúa desempeñando su papel de activar esa información cuando se necesita. Por consiguiente, el hipocampo intervendría en la memoria actual activa de trabajo hasta que la información se haya codificado completamente en la memoria a largo plazo, momento en el que es posible que el hipocampo deje de desempeñar su función. Sí, Bueno, aquí está bien interesante porque esta es una de las partecitas, digo, una parte muy importante de la neurociencia, y no nomás para el aprendizaje o no nomás para la educación, en todos los sentidos, se aprendió a lo largo de los siglos, fíjense cómo lo digo, de aquellos pacientes que habían sufrido alguna lesión, ¿verdad? Y en ese sentido, es bien interesante, ¿verdad? Porque precisamente ahora, ya en la actualidad, ya con un equipamiento, con aparatos muy, pues que ya están en todas partes, en todas las ciudades como Monterrey, que son ciudades grandes, podemos evaluar con mucha precisión alguna función que aparentemente es nada más psicológica, ¿eh? Eh, y pues sí, está bien interesante. Ahorita platicamos de algunos casos. Adelante, doctor. sí, tenemos lo que es el cuerpo calloso. O sea, a lo largo de todo el cerebro, encéfalo, entre paréntesis, del frente hacia atrás, existe una banda de fibras conocidas como cuerpo calloso, la cual lo divide en dos mitades o hemisferios y los conecta al procesamiento neuronal. Esto es fundamental porque gran parte del procesamiento mental ocurre en diferentes lugares del cerebro y a menudo involucran a ambos hemisferios. Por lo que es el lóbulo occipital. Los lóbulos occipitales del cerebro participan principalmente en el procesamiento de la información. Son los que procesan la información visual. Al lóbulo occipital también se le conoce como corteza visual. Recuerde que el tálamo recibe primero los estímulos visuales y luego envía señales a los lóbulos occipitales. Aquí se llevan a cabo varias funciones como la determinación del movimiento, el color, la profundidad, la distancia y otras características visuales. Continuamos con el lóbulo temporal. Lóbulo temporal. Los lóbulos temporales localizados en un costado del cerebro son responsables ¿de qué? Del proceso de lo que viene siendo la información auditiva. Por eso aquí, como menciona, la información auditiva como una voz, sonidos, transmite la movilidad para el reconocimiento. En la zona donde los lóbulos occipital, parietal, y temporal se cruzan en la corteza del hemisferio izquierdo, se encuentra el área de Wernicke, la cual nos permite comprender el lenguaje y utilizar la síntesis adecuada cuando hablamos
Esta área trabaja de forma estrecha con otra zona ubicada en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, conocida como área de Broca, que es necesaria para hablar. Tenemos nuestro lóbulo frontal. Dice, como su nombre lo indica, los lóbulos frontales se localizan en la zona frontal del cerebro y conforman la parte más grande de la corteza. Sus principales funciones son el procesamiento de información con respecto a la memoria, a la planeación, la toma de decisiones, el establecimiento de metas y la creatividad. Los lóbulos frontales también contienen la corteza motora primaria que regula los movimientos musculares. Bien, continúo. Sí, adelante, adelante. Tenemos lo que es la localización e interconexiones. Muy bien. Veamos, vamos a descubrir de qué se trata esto. Dice, en la actualidad sabemos más que nunca acerca de cómo funciona el cerebro, pues este órgano ha sido estudiado desde hace muchos años. Las funciones de los hemisferios izquierdo y derecho han formado parte de continuos debates. Durante muchos años se ha sabido que, en general, el hemisferio izquierdo gobierna el campo visual. De hecho, sí. Que el hemisferio derecho, el campo izquierdo, el cuerpo. Dice, los dos hemisferios están conectados por conjuntos de fibras y algo más grande del cuerpo calloso. La música se procesa mejor la música se procesa mejor en el hemisferio derecho, la direccionalidad también en el hemisferio derecho y el reconocimiento facial en el hemisferio izquierdo, debido a que existen funciones localizadas en secciones del cerebro. Ha sido tentador postular que las personas con grandes habilidades verbales son dominadas por su hemisferio izquierdo, cerebro izquierdo, mientras que los individuos con habilidades artísticas más emocionales son controlados por su hemisferio derecho, cerebro derecho. Es probable que haya muy pocos procesos mentales que ocurran en un solo hemisferio. Ornstein, 1997. Además, podríamos preguntarnos de cuál hemisferio gobierna a los individuos que manifiestan grandes habilidades verbales y emocionales. Por ejemplo, oradores apasionados. Existe un gran debate entre los neurocientíficos cognitivos acerca del grado de porque le pregunto. Algunos argumentan que funciones cognitivas específicas se localizan en regiones particulares del cerebro, mientras que otros consideran que diferentes regiones presentan la habilidad de desempeñar varias tareas. Byers y Fox, 1998, distintas partes del cerebro realizan diferentes funciones, pero las funciones pocas veces están, si es que alguna vez no están completamente localizadas en una sola. Distintas partes del cerebro realizan diferentes funciones, pero las funciones pocas veces están, si es que alguna vez no están. Ok. Por lo tanto, en lo que se refiere al ámbito educativo, la práctica de enseñar a los diferentes lados del cerebro, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, no está sustentada por la investigación empírica. Y luego tenemos por aquí funciones principales de las áreas del cerebro, como ya las hemos visto, la corteza cerebral, la formación reticular. Por ejemplo, la corteza cerebral, pues funciones principales, aprendizaje y la memoria. Formación reticular, controla funciones corporales como la respiración y la vigilia. Tenemos el cerebelo, regula el equilibrio corporal, la postura, el control muscular y el movimiento, la adquisición de las habilidades motoras. Tálamo, envía la información de los sentidos, con excepción de olfato, a la corteza. Tenemos el hipotálamo, controla funciones corporales homeostatas como temperatura, sueño, sed y hambre, incrementa la frecuencia cardíaca y respiratoria durante situaciones de estrés.
amígdala, controla las emociones y la agresividad, perdón, evalúa el nivel de peligrosidad de la información sensorial. Hipocampo mantiene la memoria del pasado inmediato y la memoria de trabajo, establece la información en la memoria del lado derecho e izquierdo. Lóbulo occipital procesa la información visual. El lóbulo parietal procesa la información táctil, determina la posición del cuerpo, integra la información visual. Lóbulo temporal procesa la información auditiva. Tenemos el lóbulo frontal, procesa información para la memoria, la planeación, la toma de decisiones, el establecimiento de metas y la creatividad. Regula los movimientos musculares, corteza motora primaria. Área de Broca, controla la producción del lenguaje. Área Wernicke, comprende el lenguaje, regula el uso de síntesis apropiada al hablar. Métodos de investigación del cerebro. Una de las razones por las que ahora sabemos mucho más que antes sobre cómo funciona el sistema nervioso central, neuronal, perdón, es el interés por la investigación del cerebro que comparten personas de diferentes campos. Históricamente, los profesionales que investigaban el cerebro eran sobre todo de los campos de medicina, de ciencias biológicas y de psicología. Pero con el tiempo, también los profesionales de otros campos empezaron a interesarse por investigar, creyendo que los hallazgos podrían tener implicaciones para el avance de sus disciplinas. Bien. Tenemos las tablas 2.2 sobre los métodos que se utilizan para la investigación del cerebro. Tenemos el método de aquí más o menos, X. ya lo mencionamos esto en la plática anterior y pasamos a la siguiente diapo, por favor. El procesamiento de la información, en donde habla un poquito más acerca del aspecto cognitivo de la educación. Sistema. Como se explica en el capítulo 5, el sistema de procesamiento de la información incluye registros sensoriales, la memoria a corto plazo, MCP, es memoria a corto plazo, o de trabajo, MT, y la memoria de largo plazo, MLP, que significa, pues eso, memoria a largo plazo. Los registros sensoriales reciben información y la mantienen durante una fracción de segundo, después de lo cual la información se descarta o se envía a la memoria de trabajo. La mayor parte de la información sensorial se descarta, ya que en todo momento somos bombardeados por múltiples estímulos sensoriales. Parte de lo que le da significado a la percepción es que el sistema de activación reticular del cerebro filtra la información para eliminar la que sea trivial y enfocarse en el material importante. Wolf, 2001. Este proceso es adaptivo, ya que si tratamos de poner atención a todos los estímulos, no podríamos enfocar nuestra atención en nada. Existen varios factores que influyen en esta filtración. La importancia percibida, como cuando los profesores anuncian que el material es importante, por ejemplo, que habrá un examen, es capaz de llamar la atención de los estudiantes. Las principales partes del cerebro involucradas en la memoria y en el procesamiento de la información son la corteza y el lóbulo temporal medio. Wolf, 2001. Al parecer, el cerebro procesa y almacena recuerdos en las mismas estructuras que inicialmente perciben y procesan la información. Al mismo tiempo, las partes específicas del cerebro involucradas en la memoria a largo plazo. En el capítulo 5 se presenta una distinción entre la memoria declarativa, hechos, definiciones, acontecimientos, y la memoria procedimental, procedimientos, estrategias. En el uso de la información declarativa y procedimental participan diferentes partes del cerebro. Y luego tenemos lo que vienen siendo las redes de memoria. Dice, con la presentación repetida de estímulos o de información, las redes nerviosas pueden volverse tan fuertes que las respuestas neuronales se den con gran rapidez. Desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva, aprender implica formar y fortalecer conexiones y redes nerviosas, conexiones sinápticas. Esta definición es bastante similar a la definición del aprendizaje utilizado por las teorías actuales del procesamiento de la información. Por ejemplo, capítulo 5.
Y luego tenemos lo que es la teoría de F, el proceso mediante el cual se forman estas conexiones y redes sinápticas ha sido objeto de estudio de investigaciones científicas durante muchos años. F, 1949, formuló una teoría neurofisiológica de aprendizaje que subraya el papel que desempeñan dos estructuras corticales, las asambleas celulares y las secuencias de fase. Una asamblea celular es una estructura que incluye células de la corteza y de los centros subcorticales. Básicamente, una asamblea celular es un equivalente nervioso de una asociación simple y se forma gracias a las estimulaciones que se repiten con frecuencia. Cuando la estimulación específica ocurre, otra vez se activa la área activada, facilitaría las respuestas nerviosas en otros sistemas, así como las respuestas motoras. Bueno, pues esta ha sido toda mi aportación, es lo que yo pues organicé, ¿verdad? Para exponer. Y pues excelente, sinceramente, te felicito, Jorge, sobre todo que Gracias. muy bien expuesto, como que sí estudiaste. No solamente lo bajaste, sino que lo Bueno, adaptaste, ¿verdad? lo resumí y sí le di la leída. De hecho, hasta las de haber resumido, estoy de acuerdo, porque esto pues es bien amplio, ¿verdad? Es algo que, híjole, si nos pusiéramos. Pero miren, finalmente, lo importante de esto, sí, sí está bien. Vale la pena recordar, por ejemplo, lo del hipocampo, que tiene que ver con la memoria inmediata y que a veces es la que más nos mortifica, que decimos, híjole, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? A ver, las llaves, los lentes, ay, el celular, o sea, hace apenas unos minutos que lo acabas de dejar aquí o allá, ¿verdad? O también, por ejemplo, en el tema del aprendizaje, pues lo acabas de escuchar, ¿verdad? Lo acabas de escuchar y ya no te acuerdas de qué se trata. Básicamente, cuando nosotros, vamos a decir, guardamos algo en la memoria a largo plazo, es porque hay miles de conexiones entre las diferentes neuronas, muy diversas, pues, con distintas funciones, y estas conexiones se mantienen y se mantienen. O sea, por ejemplo, si nosotros repetimos, no sé, what's your name, y cómo quiere decir cómo te llamas, y what's your name, pues después de 10 veces se nos va a quedar. Pero si nos preguntan después de un año de no haberlo usado, a lo mejor no nos acordamos. En cambio, si nos preguntan todos los días, ¿verdad? No se nos va a olvidar. Pasa un poquito, nosotros lo vemos ahora con esto de la tecnología, aprendemos bien a manejar una plataforma. Doctor, yo tengo una aportación. Adelante, adelante, ¿quién? Edwin. Yo, Edwin Salazar. Adelante. Mire, Edwin. bueno, yo creo que nos desfasamos un poquito, ¿verdad? Yo, Nada que ver. ¿cómo Bueno, funciona el cerebro para el proceso de aprender de forma colectiva? Bueno, ¿sí? Sí, te escuchamos muy bien, muy claro. Ah, ok. Bueno, ¿cómo funciona el cerebro? Más que nada, el cerebro funciona por un sistema nervioso central, y eso ya lo sabemos. ¿Cuáles son las funciones que hace el cerebro? Hace la función de respirar, de controlar el ritmo cardíaco, funciones básicas como dormir, tener hambre, el habla, cómo pensar, el instinto sexual, etc. Eso es cómo funciona nuestro cerebro. Las funciones cognitivas son procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar la información que tenemos. ¿Y cuáles son las funciones cognitivas? La atención focalizada, sostenida, selectiva, alternante y dividida. Son las funciones que tiene la cognitiva. ¿Sí? Sí, muy En bien. pocas palabras, así es como funciona el cognitivo. Así es. Sí, efectivamente. Después de todo, en la actualidad, como dice Edwin,
y lo hice de una manera muy acertada. Gracias a Dios hemos llegado a la comprensión de muchos de estos procesos, ¿verdad? Y nos han servido pues para ponerlos en la práctica. Hay un sinfín de ejemplos, les decía yo, aquella vez que yo recién estaba haciendo mis prácticas en medicina, hace 40 años, tengo 58, hace 40 años, y entonces escuchaba una persona que estaba gritando muchas maldiciones, ahí donde estaba haciendo mis prácticas clínicas. Entonces le dije al estudiante que iba conmigo, que era de 5º año, yo era de 2º, y le dije, oye, y esa señora está diciendo muchas maldiciones, ¿qué está gritando? Y dice, a eso se le llama síndrome de frontalización. Y dije, frontalización del lóbulo frontal. Pues entonces ya uno ya lleva anatomía y dice, sí. Cuando hay alguna afección de allí, el paciente puede tener, por ejemplo, una respuesta un poquito desinhibida, ¿no? Y después me tocó otro caso y luego otro caso y resulta que los atendían de ese cáncer, de ese tumor, quise decir, etcétera, y se les quitaban esas conductas. Recientemente, hace como 10 años, la mamá de una doctora, era mi paciente, es mi paciente. Y entonces, pues no sé por qué, le inspiré confianza y me dice, doctor, ¿sabe qué? Ya no aguanto a mi marido. Está muy celoso, no era así, no me deja salir del cuarto, de la recámara. Entonces, le decía, no, hombre, señora, pues bueno, a ver. Y una de esas veces me platicó que su marido estaba muy enfermo porque se había caído. Se había caído y se había golpeado. Y cuando le hicieron el TAC, encontraron que tenía un tumor en el cerebro, ¿verdad? Lo operaron, el tumor afortunadamente era un tumor benigno y estaba encapsulado. Y salió del hospital, todo bien y lo que sea. Y se le quitó totalmente lo celoso. Totalmente lo celoso. Tanto que la señora me decía, hombre, doctora, hasta se me hace que me gustaba más cuando era celoso, ahorita ya ni me pela. Entonces, así como eso, les puedo decir muchos ejemplos muy sencillos de cómo aquel paciente, por ejemplo, que reconocía a las personas, decía, es que sí le veo la cara, pero no me acuerdo quién es, porque también hay memoria para las caras. Hay personas que tienen un poquito más de habilidad para memorizar nombres y caras de artistas, por ejemplo. Típicamente la mujer tiene mucho más memoria para eso. Y entonces decía, sé que es tal persona de mi familia, le veo la cara, le veo el bigote, pues no lo puedo reconocer, lo reconozco por la voz, lo reconozco por el cuerpo, pero la cara no la puedo reconocer. Y es que hay una parte muy específica. Pero hay funciones que no son muy particulares de una zona. La mayoría de las funciones cognitivas son funciones con muchas interconexiones. ¿Okay? Por ejemplo, la función que nosotros identificamos como la función, como la capacidad de amar. ¿Ok? El amar no solamente como un sentimiento, porque a veces lo identificamos como un sentimiento. En el fondo, el amar más bien se concibe como un compromiso real, ¿verdad? El estar dispuesto a dar más, se sabe que se va a recibir. Esa es una función bien compleja. Y se sabe, por ejemplo, que en el cerebro del hombre no se desarrolla hasta después de los 25 o 30 años de edad. No existe. No se desarrolla. En cambio, la mujer nace con 2 centros del amor. Está comprobado. O sea, por eso la mujer, la frase que dice la mujer es una máquina de amor, es que es cierto, es que sí somos diferentes. O sea, acuérdense nada más los leones o los elefantes. El elefante macho va y ahí está un ratito con la elefanta y ya se va. Ya no sabe si le fue bien en el embarazo a la elefanta
y cómo le fue con el bebé, y si le da o no le da su leche, y si le da o no le da y la cuida. No, ahí nomás cuando de repente se hace una bronca, como que las elefantas le abran a él, oye, mira, aquí nos están dando lata unos turistas o unos cazadores, ahí traen al grandote para que vaya y los defienda. Pero mientras no, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas más complejas. Son cosas que en realidad, poco a poco vamos comprendiendo, pero también, fíjense lo interesante de esto, mucho más difíciles de codificar para la inteligencia emocional, para la inteligencia artificial, quise decir. ¿Ok? No es tan fácil, no es tan fácil. Soñamos con tener nosotros aquí una entrada de USB y poner aquí la memoria, voy a poner aquí una memoria, y entonces decir, ah, mira, así no voy a batallar, me la pongo aquí y ya me voy a repasar todo para el examen. No, va a ser bien difícil que se llegue así de sencillo. ¿Eh? Las máquinas, ninguna máquina, ninguna, por más que digan, desde un punto de vista bien, completamente bien, científico, ninguna máquina tiene inteligencia artificial. Así le decimos nosotros, ¿verdad? Pues tienen algoritmos, ¿verdad? Tienen algoritmos, algunos muy complejos, algunos tan complejos que casi creo que nos ganan, no casi creo, que nos ganan para ciertas funciones. Parece que adivina el celular, cuando yo apenas llevo 3 letras, ya sabe qué persona estoy buscando. Digo, ¿cómo sabías? O sea, ¿cómo sabías que yo estaba buscando ese teléfono? Si apenas te dije 3 letras, luego lo saca. Me asustó, ¿verdad? Bueno, pero inteligencia artificial como la que tenemos nosotros, va a estar bien difícil que un buen día llegue a esto. Ok. Las teorías del aprendizaje que nosotros vamos a utilizar son teorías ultra básicas, pero finalmente nosotros lo ideal es aplicarlas y aplicarlas en un instrumento con una herramienta de innovación tecnológica. Y ese precisamente va a ser nuestro trabajo final. Poco a poco les voy a ir diciendo, no urge, va a ser dentro de 1 o 2 meses, pero es bueno irselos diciendo para que lo vayan preparando. ¿Ok? No es nada difícil, no se estresen, no es nada difícil, pero poco a poquito lo vamos a ir preparando. Creo que nos falta 1 minuto para que nos corten. Les agradezco mucho. Dios los bendiga. Por ahí les voy a pasar la información de la próxima clase. Y lo que sí es que va a haber 2 o 3 compañeritos. A ver. ¿Quiénes se apellidan con A? Ya presentó Jorge, ya presentó Claudia. Con B de bueno, con C de casa. Alicia Campos está por allí. Alicia. Sí, maestro, aquí estoy. Ah, bueno. Por ahí, Ok. por ahí les paso el material que, si Dios quiere, ustedes van a preparar para la próxima semana. Ok. Les voy a pasar un artículo, una presentación PowerPoint, algo poquito. Y todos vamos a tratar de aportar algo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, Imelda de los Reyes, empieza Ok. con D. Imelda de los Reyes. Sí, aquí estoy, profe. Está bueno. Entonces yo por ahí te paso el material. ¿Ok? No lo escucho bien porque se quedó un micrófono encendido. Está bueno. No se preocupen. Ok. Aquí los dejo.